Y aquí estamos con Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Sí, gracias por estar aquí en mi pequeño canal y particularmente tener la dicha de poder conversar, porque he visto harto de tu contenido, Ujú. y poder conversar particularmente de esta cuestión luego del triunfo de Trump, luego de toda esta histeria que surge en los medios de comunicación, en actores, en artistas, pero Mm. particularmente lo que va a significar el triunfo de Donald Trump cuando asume su gobierno ya el 20 de enero del 2025, lo que va a significar para, no tan solo para Estados Unidos, es para todo el mundo y particularmente acá en Hispanoamérica, y sobre todo con el nombramiento de varias figuras emblemáticas que a mí me gustaría que pudiésemos analizar un poquito con Elon Musk, pero también con lo que es Marco Rubio y otras figuras más que me parecen relevantes, no tan solo por, además de ser contrarios en cuanto a ideología de la que impera hoy en día, sino también para cuestiones que tienen que ver con la inteligencia, con la CIA, con la Bien. seguridad del Estado. Así que te dejo ahí la palabra, Daniel, para Mm. que nos puedas comentar tus visiones. Bueno, yo creo que tenemos un gabinete que desde el punto de vista de Hispanoamérica es muy importante, ¿no? En los últimos años, particularmente desde 2021, la administración Biden ha tenido una posición extremadamente, digamos, acomodaticia con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba, con respecto a los regímenes que lo que están haciendo además es intentar influir e infectar, ¿no?, el diálogo político y el curso político en Hispanoamérica. Por lo tanto, el nombramiento de personas como, bueno, pues Pete Hegseth, como John Radcliffe, como el propio Marco Rubio que tú acabas de mencionar, yo creo que tienen suponen un antes y un después en las relaciones de Estados Unidos con respecto al resto de Hispanoamérica. De una posición de no confrontación con Venezuela, Cuba y Nicaragua a una posición de se tiene que acabar ya. El régimen dictatorial e ilegítimo de Venezuela, una posición radical con respecto al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo, y yo creo que, por lo tanto, pues de defensa de la libertad y de defensa de las instituciones independientes en las democracias de América y de Hispanoamérica que ahora mismo están amenazadas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues es muy positivo, desde luego, para países como Argentina, también para El Salvador, y también positivo para países en donde el gobierno puede que no sea de la orientación ideológica del Partido Republicano, pero que digamos que mantienen unas instituciones independientes y una forma de participar en el discurso político global pues más ortodoxa, ¿no? Como es el caso de Brasil, que fue uno de los primeros, igual que Chile, que exigieron a la narcodictadura que publicase las actas y que reconociese la realidad de las elecciones en Venezuela. Por lo tanto, me he centrado un poco en eso, ¿no? En Hispanoamérica, pero creo que es un tema muy importante, ¿no? Sí, de hecho, cuando a mí me llamó la atención cuando se presenta todo este tema de la campaña con Kamala Harris, Mm. la cantidad enorme de dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares en una campaña que es la más cara de la historia. La máscara, sí. Y ha sido impresionante también todo lo que se ha hecho para tratar de evitar al mismo tiempo el fraude, porque estamos Mm. hablando de que hay una contribución importante por Bill Gates, por George Soros, y que no es menor. O sea, hay ahí un control enorme que no ha ocurrido en Hispanoamérica para las elecciones de ciertos candidatos que uno mágicamente dice, pero ¿cómo salieron? ¿Cómo Sí, llegan a ser presidentes con un fraude que, no sé, se suspende el sistema, se apaga, como lo que ocurrió en Brasil? Lo que ocurrió acá en Chile también, no lo vamos a descartar, que también acá hubo fraude para que asumiera Gabriel Boric, pero es increíble
la cantidad de dinero y aún así verse ese triunfo en Sí, donde todos los medios progresistas estaban histéricos, estaban en pánico, llegaron a ofender incluso a quienes sí. habían votado por Trump. Y es algo realmente impresionante porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a desencadenar efectivamente en Estados Unidos y qué es lo que significa para nosotros que estamos en este alero de una izquierda radicalizada? Y Mm, particularmente me resultó impresionante el tener a Elon Musk dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo podrán trabajar amenamente y no vayan a ocurrir choques? Porque estamos hablando que Elon Musk es como una persona, igual tiene su carácter, y uno dice, bueno, ¿qué es lo que va a surgir ahí? Eso igual va a ser interesante de ver en cuanto a la estrategia y en cuanto a los pareceres de ambos, porque son mm, caracteres diferentes, pero es interesante, un gabinete que tiene gente muy competente, gente que ha tenido una trayectoria política, no ideológica, y eso es algo muy valorable porque hoy en día uno lo que está viendo es que todo el gabinete también forma parte de la misma línea ideológica. sí, No es competente, sino que es ideológico. Entonces, sí, acusaron muchas veces a Trump, ¿cierto?, de que era machista, sí. y sin embargo tiene grandes figuras, mujeres, como Susie Tulsi Gabbard, Tulsi Gabbard, eh, sí. que es una persona que tiene una competencia y te ves de otras mujeres dentro de ese gabinete y a mí me resulta interesante porque sobre todo con la creación de este departamento de eficiencia que digo, será realmente tendrá un efecto real a todo este aparato burocrático, a todo este aparato enorme estatal que está existiendo, será como una figura que después pueda surgir como un ejemplo a seguir en los demás países, en las demás potencias, si ven que Mm, efectivamente todo esto comienza a funcionar. Eso yo lo encuentro interesante y es mm. de acuerdo también a lo que tú comentabas. Sí, me parece absolutamente esencial varios factores que has comentado tú ahí, ¿no? El gabinete de Trump ha desmontado completamente el mensaje de que Trump es un machista y que no aprecia a las mujeres con Mm, Tulsi Gabbard, con Elise Stefanik, con la primera jefa de gabinete que es mujer en la historia de Estados Unidos. Me parece eso muy importante. También la diversidad racial. mm, Y me parece que es importante el Departamento de Eficiencia Gubernamental porque se ha introducido la narrativa a nivel global en todos los países de que el gasto público no se puede recortar, el gasto público solamente puede crecer, ¿verdad? Y que si recortas el gasto público, pues que la economía va a ir fatal. Entonces yo creo que el ejemplo de Milei y el ejemplo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Ramaswamy y de Elon Musk me parecen muy importantes, además porque que sean dos personas que están a cargo, Vivek Ramaswamy y Elon Musk. Y además que lo hagan de una manera quirúrgica, que lo hagan de una manera transparente y que lo hagan de una manera, además, completa y absolutamente neutral. Es decir, ellos no tienen poderes ejecutivos, pero van a presentar un programa potente de reducción de gasto innecesario que incluirá un montón de agencias innecesarias que podrían reducir el gasto público de Estados Unidos en más de 2 billones de dólares. Casi, o sea, lo que serían 2 trillion, ¿no? En inglés. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque si Estados Unidos, Argentina, El Salvador, cada vez más países empiezan a demostrarle a la gente que no solamente se puede reducir el gasto, sino que se puede reducir ese gasto que es el que crea un sistema clientelar que lo que básicamente hace es autoperpetuarse, ¿no? Un sistema clientelar que siempre crece, que nadie sabe lo que hace, que genera como la hidra de 7 cabezas, cada vez hace más subsistemas, ¿no? Lo que llaman el deep state. Entonces, a mí me parece que es algo muy interesante, ¿no? Y me parece que, ¿cómo se van a llevar Elon Musk y Donald Trump? mm, Pues tendrán choques, ¿eh? Tendrán choques si ves
el periodo 2016-2021, pues también hubo choques con otras personas, pero en vez de verlo como que esos choques son negativos, hay que ver como esos choques como algo positivo, que estamos tan acostumbrados a gobiernos en los que el presidente dice una cosa y todo el mundo dice sí, 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 ¿verdad? Que cuando hay un debate y ese debate puede ser intenso, pues nos parece mal. A mí no me parece mal que tengan choques. Pero me gusta la idea de que sean Elon Musk y Vivek Ramaswamy los dos responsables, porque además dos personas convenciendo a una tercera son más potentes que una sola convenciendo a otra, ¿verdad? Por lo tanto, yo soy optimista, ¿no? Yo creo que por fin se empieza a hablar de políticas de oferta, por fin se empieza a hablar de bajadas de impuestos, en vez de siempre hay que subir impuestos, hay que subir el gasto, hay que subir impuestos, hay que subir el gasto. Llevamos una época muy negra en la economía global, en la que además la otra cosa es que el resultado ha sido negativo, ¿no? Y me parece muy importante también lo que tú has contado antes, ¿no? Que estas han sido unas elecciones en las que incluso si ha habido algún tipo de injerencia, el resultado ha sido tan demoledor, tan absolutamente incuestionable, que demuestra el nivel de hartazgo que tenía la población norteamericana, ¿no? Y estamos hablando de casi 76 millones de votos para Donald Trump, a pesar de una campaña absolutamente violenta desde el punto de vista mediático contra él. Me ha parecido que ha sido una campaña muy interesante y que demuestra que a pesar de los posibles intentos de algunas personas o de gente de intentar interferir en las elecciones, cuando se presenta un programa potente, sin complejos, con una claridad de ideas absolutamente incuestionable, las elecciones se ganan. Lo cual quiere decir que a lo mejor efectivamente se podrían haber ganado por 78 millones de votos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero 76 han salido, ¿no? De hecho, sí, cuando uno está ávido en ver las elecciones en Estados Unidos, porque hay que decirlo, significa también algo para todos nosotros, Mm, independiente que estamos en la parte de Sudamérica, es algo que nos afecta. Ya nos mm, afectó ya cuando llega Joe Biden, el tema del dólar, el tema de la mm, economía, pero también un tema ideológico. Y es impresionante también el tema de la ideología de género, que de hecho hay varias medidas que públicamente ya ha dicho Trump con respecto a eso, y una financiación importante. Pero lo que más también impresiona es la parte artística. O sea, la parte artística es increíble la cantidad de progresismo, la cantidad de dinero que se mueve para poder hacer campaña. Y no fue mm. menor en esta No. instancia con Kamala Harris, actores y artistas cantantes públicamente dando a conocer una tendencia que puede ser más allá de ser verdadera o ser solamente por algo de pago, pero Mm, públicamente. Y además los medios de prensa. O sea, es increíble el medios de prensa que es, o sea, está bien que tengan una tendencia en términos editoriales, pero mostrar simplemente que tienes que votar por tal persona, que tienes que votar por Kamala Harris y hacer todo un montaje para eso, eso es impresionante y que no se ve normalmente en los medios de prensa y eso se pudo ver mm. con este tema de Kamala Harris, que dicho sea de paso, o sea, los debates claramente fueron demoledores. Y no tan solo con Trump. De hecho, Tulsi Gabbard también tuvo un debate muy Sí, importante que la derribó. O sea, prácticamente quedó sin argumentos. sí, yo creo que estas elecciones en Estados Unidos han sido la demostración del fracaso del Hollywood woke, ¿no? Y de esas celebridades que salen de sus mansiones confortables y le dicen a todo el mundo qué es lo que tiene que pensar y qué es lo que tiene que votar, porque ellos sí que saben. Y han demostrado que el efecto de esa gente, que el equipo de Kamala Harris y el equipo del Partido Demócrata pensaba que era un activo ganador, ha sido negativo. Y ahora, en los medios de comunicación de Estados Unidos, estás viendo cómo le echan la culpa a George Clooney
de haber apoyado a Kamala Harris. Le echan la culpa a Oprah Winfrey porque ha salido que cobró $1 millón por participar con su productora en un par de meetings. Lo que quiero decir es que ha habido un backlash completo. Yo de toda la vida, de toda la vida, ¿no? Desde que era un chaval, me acuerdo en 1980, cuando The Eagles se reunieron para apoyar a un candidato demócrata, pero no era una campaña en contra del resto de la gente. O sea, un actor o un cantante mostraba su apoyo al partido que fuera, normalmente es verdad, el Partido Demócrata, porque es verdad que hay como un sesgo socialdemócrata, socialista dentro de Hollywood y el mundo del arte y del mundo de la canción, pero no insultando a los demás. Lo que ha sido absolutamente aberrante en estas elecciones ha sido escuchar uno detrás de otro, no solamente, oiga, pues yo es que voy a votar a esta persona, que por otro lado no deberían hacerlo, ¿no? Me parece, pero bueno, eso es mi opinión personal. Yo creo que un artista se debe a su público y a su 100% del público, ¿no? Y habrá gente que vota republicano y habrá gente que vota demócrata. Y lo que quiere la gente es que los artistas se dediquen a su arte, ¿eh? Pero nos hemos encontrado desde el año 2020 comediantes que no hacen chistes, que hacen solamente adoctrinamiento político en todos los late nights. Nos hemos encontrado a actores a los que hacía años que no veíamos en una sola película, dando todo tipo de arengas, no casi propagandistas, que además de ser a favor de la candidata Kamala Harris, han sido de insulto a los votantes de Donald Trump y a Donald Trump. Y claro, eso ha sido un efecto boomerang increíble. Y ahora salía el otro día un análisis de el CEO de APR Management que decía que mucho cuidado porque ahora que te apoye una celebrity puede ser algo negativo. Porque claro, cuando la gente se harta de que le traten de manera condescendiente y de manera paternalista y que vengan unas personas que son privilegiados, ¿no? Y que deberían reconocer su privilegio, a decirte que es que eres tonto porque no sabes votar, que es que eres un sexista, que eres un racista, que es que eres un fascista, que es que eres como nazi. Y la gente se ha enfadado, claro, y la gente ha reaccionado en negativo. Y se está viendo, ¿eh? Hollywood está sufriendo en su cuenta de resultados esta situación y va a empezar a ver, bueno, ya hay víctimas, pero va a empezar a haber víctimas de verdad que se encuentren que no les dan películas porque se han cargado su propia carrera con una decisión completamente maniquea y sectaria. Sí, en realidad eso que mencionaste del tema de este apoyo por parte de artistas, también lo vimos acá en Chile cuando ocurrió la Sí, insurrección en el 2019, la cantidad de artistas que se parchaba un ojo, que hacía canciones, que hacía arengas, auspiciando también y avalando el tema de la violencia. sí, Y tú ves que ya esa parte de su carrera también se empieza a manchar. Y es algo sí. importante porque aún así con el gran financiamiento que hay de los medios para todos estos artistas, para darle espacio y todo, la reacción del público, la reacción de la gente cambia. De hecho, Hombre, claro. te obliga a hacer otra forma de humor, te obliga a hacer otra forma de canciones o de diálogos Sí, para el público, porque ya lo tuyo ya no vende, ya sí, lo pues. tuyo ya satura, satura. Satura completamente, la gente está harta. La gente si quiere ver un comediante, se quiere reír. Y se quiere reír de todo, se quiere reír Claro. sin pensar que le vayan a acusar de sexista, de machista, de racista, de nazi, de no sé qué. No, lo que quiere es pasar un buen rato. La gente cuando quiere ir a un concierto, pues quiere disfrutar de canciones, ¿no? Yo hace muchos años fui a ver a Barbra Streisand, ¿no? Y en medio del concierto, pues te soltaba una arenga política
y el concierto entero, ¿eh? O sea, se iba la gente a comprarse una cerveza y a comprarse unas patatas o una hamburguesa, lo que fuera, porque la gente está harta. Y estos artistas, además, tienen todo el derecho a opinar lo que les dé la gana. Lo que no tienen es ningún derecho, igual que, o sea, yo hago comentarios políticos y mi ideología es parte de mi marca y de mi análisis. No hay nadie que mire las cosas que escribe Daniel Lacalle sin entender que mi ideología imbuye ese análisis, por supuesto. Pero eso no es un artista. Un artista, de hecho, se supone que tiene que trascender lo que es su persona como ciudadano votante y dedicarse a otra cosa. Pues como tú bien dices, está pasando en todo el mundo. Aquí en España ahora han hecho una canción tipo We Are the World, un grupo de ellos, una panda de desorientados que nadie se acuerda de ellos, y no la ha visto nadie. No le importa a nadie, ¿sabes? Eso que señalaste me parece importante, es algo que yo también he señalado, he dicho que un artista tiene que dedicarse al arte porque tienes una figura que está el ciudadano, pero el otro es la parte artística, porque Claro, eso puede complicar tu carrera, eso puede complicar incluso una reacción, ya el público inmediatamente te asocia y te guarda, porque las redes sociales claro. ya te guardan y te quedas para toda la vida. Entonces, Claro, yo porque ¿sabes encuentro... lo que pasa? Tú has dicho una cosa muy importante, el tema de las redes sociales. En 1980, cuando yo vi que los Eagles iban a dar un concierto a favor de un candidato demócrata, pues eso no recorre todo el mundo, ¿m? Y no permea a todo lo que hace ese grupo. De hecho, el 90% de la población del mundo ni se enteró porque era una cosa de California, de Estados Unidos, bueno, y entonces tú seguías escuchando la música y además porque no se repetía constantemente. Las redes sociales amplifican. Y si el artista además utiliza las redes sociales para amplificar todavía más ese mensaje, el efecto boomerang es todavía mayor. Y claro, ¿qué es lo que se han dado cuenta? Durante unos años decían, a mí no me importa insultar a esta parte de la población porque la información que me llega a mí, artista, vía el sesgo de confirmación de la gente con la que hablo todo el tiempo, es que insultar y atacar a esa gente no tiene coste comercial, artístico ni político. Y se ha dado la vuelta. Y se ha dado la vuelta. Y yo creo que eso es un factor esencial para acabar con el wokismo. Sí, y esperamos que esto se vaya ya haciendo cada vez más amplio y bueno, yo sé que podemos conversar de mucho de ese tema porque creo que es importante para poder analizar las distintas variantes de este wokismo que mucha gente de hecho no lo conoce, No lo todavía no, conozco. no sabe qué es lo que es, sino que lo escucha de oída. También hay mucha comodidad en cuanto a la información, a investigar, a estudiar un poquito, entonces podríamos estar de mucho, pero me gustaría que pasáramos a otro temita que a mí me tiene ávida y también expectante de lo que va a ocurrir en Venezuela, de todo Sí, lo que ha ocurrido en Venezuela con este régimen, de esta dictadura, de los desaparecidos, de los maltratos, de las ejecuciones, y uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para el 10 de enero cuando tenga que, en estricto rigor y en teoría, entregar el mando a quien resulta ser el presidente electo en Venezuela? Y Donald Trump, que lo toma 10 días después. Entonces, mm, eso es expectante porque ha sido muy difícil, una larga lucha que ha llevado, sobre todo como líder, María sí, Corina Machado, con respecto a no bajar los brazos, a que se respeten las elecciones, a que se reconozca el mundo, que por lo demás, lamento que por Chile todavía no hace ese reconocimiento y no lo va a hacer por tema ideológico, pero va a ser expectante ver la situación porque
estamos claros de que no va a ser una entrega democrática como No, lo que hizo Augusto Pinochet cuando entregó el mando a Patricio Aylwin Azócar en su momento, luego del plebiscito del 88. No se va a ver ese fenómeno. no. Acá hay que ver un tema de fuerza, hay que ver una entrada militar y eso me gustaría ver de tu visión. ¿Cómo se presentaría este fenómeno en enero? Porque enero va a ser un mes decisivo para todos. Sí, yo creo que va a ser un mes decisivo, pero tú lo has dicho muy bien, hay 10 días de diferencia. Eh, el señor Maduro se va a perpetuar en el poder y no va a conceder la victoria y desde luego no va a dar, no va a entregar el poder. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa a partir de los 10 días siguientes cuando ya efectivamente entra la administración de Trump 100%? Yo creo que empezamos. Primero, sanciones. ¿Mm? Segundo, bueno, ya se ha aprobado, que me parece clave, la ley en el Congreso que impide cualquier tipo de licencia y contrato comercial en el sector de las energías fósiles con Venezuela. Y yo creo que a partir de las sanciones y de la acción del secretario de Estado, Marco Rubio, a mí me costaría pensar que el régimen de Maduro alcanza hasta marzo. Me cuesta mucho pensarlo. Creo que caerá el régimen. Creo que va a ser un momento esencial para la democracia mundial y creo que va a jugar un papel muy importante ahí la forma de llevar a cabo la diplomacia de Trump con respecto a China y Rusia, que son obviamente dos países que sostienen a la dictadura de Maduro. Eh, Trump es un negociador, ¿eh? Y yo creo que su capacidad de negociar es mejor que la situación de inacción que hemos vivido ahora. Por lo tanto, pues yo espero, creo y deseo que el régimen no dure y que se implemente y que se haga un plan de reconstrucción nacional en el que hay que devolverle sus empresas y sus bienes a todas las personas a las que se le ha robado, en el que hay que reconstruir el país, en el que hay que recomponer las instituciones independientes y en el que lo veamos como lo queramos ver, va a tener que darse un plan de reconciliación nacional en el que una gran parte del chavismo que ha estado ahora pues viviendo a costa del narcodictador, pues se adapte. Me ha parecido excepcional el ejemplo que tú has puesto para demostrar la inmensa diferencia que hay entre una dictadura de derechas, si lo queremos llamar así, y una Sí. dictadura de izquierdas. Como decías tú, en Chile hemos visto como una dictadura y en España una dictadura pasa a una democracia con una transición que se convierte en un ejemplo en todo el mundo. Es que lo que hemos visto con las dictaduras comunistas es que no hay manera de que dejen el poder, aunque sepan y aunque haya la evidencia empírica global de que el pueblo está en contra. De hecho, como bien lo has señalado, eh, ya nosotros no hablamos de un presidente en Venezuela, ya se habla derechamente de un régimen, de un Claro, dictador. De hecho, hay claro. medios de prensa, curiosamente hay medios de prensa que ya se refieren al tema de Venezuela, señalando, bueno, el dictador Maduro Sí, y sí. sus Diosdado Cabello y todo el tema. Me parece esencial eso que ha señalado con respecto a estas dictaduras comunistas y para que la gente ya empiece a sacarse un poco ese velo que tienen de la revolución Mm, romántica y que todos luchamos y el tema de la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque claro. efectivamente acá hacen fraude, acá imponen y lo peor de todo es que públicamente, por los medios, por las redes sociales, permiten que todo el mundo pueda ver las atrocidades, las ejecuciones, las desapariciones, los forzamientos que hacen a la gente por vivir y querer vivir en libertad. Y eso me parece esencial para cuando se va a hacer esa reconstrucción en Venezuela, porque por lo demás no va a ser una reconstrucción
que sea en unos 2 años. Yo creo que va a tomar Claro, mucho periodo reconstruir, porque estamos hablando de muchas décadas de dictadura, en claro. donde va a tener que demorarse, yo creo que una década, quizá es mucho, o quizás sea el tiempo para poder reconstruir Venezuela, porque además hay mucho narcotráfico ahí, en la cual También. claro, hay narcotráfico, hay inmigrantes. La inmigración y el narcotráfico creo que son los elementos clave por los cuales hay algunos que todavía como que sostienen, como que todavía tratan como de mantener ahí sobreviviendo a Maduro en lo que ya está un naufragio, pero hay narcotráfico importante que se mueve y por la cual también Trump es clave en las políticas que toma porque tiene que ver con la inmigración y tiene que ver con el narcotráfico. Sí, Y además es eso, que a mí me parece que la forma de plantearlo de Marco Rubio mm, es esencial. No se trata de ver Venezuela o Cuba como asuntos externos, sino como un asunto de defensa nacional, ¿m? mm, De defensa de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Porque claro, lo que nosotros hemos visto ya es que el régimen narcodictador de Maduro, pues intenta, bueno, no intenta, hizo un nivel de injerencia absoluto en las elecciones en Chile, lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en México, entonces ya no se convierte en cualquier cosa, sino en algo realmente peligroso. sí, alguien realmente peligroso y que no actúa solo. Claro, Yo creo que ahí hay varios responsables, bueno, entre ellos la más cara visible que se ve Diosdado Cabello, pero hay varios responsables y particularmente civiles, sí. civiles que aún hoy, de 2024, con todo lo que ha ocurrido, con el desastre, con la gente que no tiene para comer, con las inmigraciones, aún así apoyan y han apoyado al chavismo, incluso han delatado a quienes eran los opositores. Y uno dice, bueno, esperemos que también haya una responsabilidad respecto de aquellos civiles que hacen causa común con este tipo de regímenes, porque no debería ser un tema que quedara como condonado en el sentido de decir, bueno, Maduro y los demás que son parte de su Mm, gobierno, de su régimen, se van como responsables, sino que, ¿qué pasa con los civiles? ¿Qué pasa estoy con de ese acuerdo. grupo? Estoy de acuerdo, pero los que hemos vivido como en Chile y como en España la transición, hay un punto, es verdad, ¿eh? Y hay un punto en el que hay una cierta injusticia que en realidad es justicia. Te voy a explicar. Hay un montón de civiles que apoyan a la narcodictadura de Maduro porque eh, lo que hacen es intentar sobrevivir, ¿de acuerdo? Bien, pues yo creo que lo que hay que hacer en algún momento es, hay que hacer un momento en el que a un montón de esas personas se les permita adaptarse a la nueva, a una democracia. Porque si lo que queremos es justicia total, nos vamos a encontrar con que la narcodictadura se perpetúa. Si le das una salida honrosa a un montón de gente que efectivamente, oye, se ha comportado mal e incluso de manera criminal en algunos casos, pero hay que darles cierta salida honrosa en una situación en la que no puedes negar que incluso con el fraude electoral y todo eso, pues hay como un 20% de la población que está engañada y que ha estado engañada. Oye, las dictaduras comunistas engañan mucho a gente de buena voluntad con el enemigo exterior y con una especie de actividad sectaria en la que funcionan como maltratadores, que están destruyendo la personalidad y la voluntad de las personas y las convierten como en zombies dependientes. Entonces, igual que si mañana se acaba la dictadura de Cuba, que ojalá pase, vamos a tener que entender que hay un 20% de la población que ha sido literalmente convertida en zombies, que les han lavado el cerebro y que les han destruido la personalidad, pero que no dejan de ser pequeños peones, ¿no? Pues vamos a tener que darnos cuenta de eso. Yo creo que va a ser de esa manera, porque si no, no podría haber una transición. Sí, sí,
estoy de acuerdo con lo que planteas, pero Entiendo, ¿eh? mi pregunta me surge, bueno, ¿hasta qué punto eso va a ser como la excusa perfecta para todo tipo de personas que apoyen estos regímenes? Y lo digo porque, a ver, uno está claro de que hay mucha gente ideologizada que por más que uno le muestre la evidencia, que por más que uno Sí. le cuente, que por más que uno le dé razones, no entienden. Y eso Mm. uno lo ha visto. Uno lo ha visto, yo creo que tú también conversando, oye, Sí, es como que uno dice, no puedo seguir hablándote porque es como, no hay caso. Pero eh, me pongo a pensar y me surge esa noción tan importante de Hannah Arendt, de la banalidad del mal, donde sí, dice, bueno, ¿hasta qué punto yo hago responsable a alguien que actúa de esta manera como zombie, como tú lo sí, catalogas, y lo hace en cumplimiento del deber y lo hace? sí. Y no puede, ya no discierne si lo que está haciendo en realidad está bien o está mal, no siente culpa, no siente remordimiento, es como una persona, como un autómata, que simplemente lo hace. Y es complicado, es complejo poder establecer una responsabilidad, incluso para estas personas que ejecutan, ¿no? Ni siquiera me estoy poniendo en el caso de civiles que han contribuido, han Sí, sí. amparado esto, pero es complejo, ¿cierto? Es No, pero complejo. yo creo que estamos diciendo lo mismo. Yo creo que tenemos que diferenciar entre la pobre gente desinformada que, Mm, que sobrevive dentro del régimen y los que han sido actores. Claro, estamos de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que ahí tiene que haber un proceso de enjuiciamiento y de responsabilidades civiles, claro, y penales. Claro, ¿por qué no pensar en un juicio de Nuremberg, pero Hombre, ya asociado ahora a 2024? claro, totalmente. Podría ser. Sí, sí. Daniel, mira, terminando nuestra gran conversación, a ver si nos queda tiempo para poder hablar de esta aberración que hace Biden de Mm, autorizar los misiles de largo alcance para mm. Ucrania contra Rusia. Yo tengo la duda, el por qué. ¿Qué hay detrás de esta autorización? ¿Qué es lo que qué es lo que técnicamente está queriendo dar como mensaje Biden con esto y de que Putin ya declara que, oye, si esto sigue, puede ser la Mm. tercera guerra mundial? Me parece interesante que pueda haber tu punto de vista respecto de este tema, que yo sé que es extenso, pero que podamos dejar ahí ávidos al Sí. público. Yo creo que lo primero que yo creo es que Joe Biden, él no es el responsable de esta decisión, ¿vale? Mm, Hace muchos meses que Joe Biden es una persona que está, bueno, pues con los problemas cognitivos que reconoce el mundo entero, no lo tengo que decir yo, ¿eh? Ya. Bien, entonces lo primero que tenemos que saber es que esto no es una decisión de Joe Biden, esto ha venido de un gabinete y de un equipo de gente que quiere terminar una legislatura que consideraban que iban a permanecer, ¿eh? mm, Acelerando todas las decisiones de la manera más rápida para hacerle imposible al siguiente, para hacerle imposible a Donald Trump una solución pacífica. Es decir, aquí hay una maquinaria de la guerra que, eh, que quiere que esto empeore antes de mejorar. Por supuesto, es extremadamente irresponsable. Yo creo que, lo pensaba esta mañana, yo creo que no he visto nunca en mi vida una administración en funciones a poco más de mes y medio del cambio y la transición del gobierno, nunca hacer una declaración de guerra, porque es una declaración de guerra, ¿de mm, acuerdo? Entonces yo creo que es irresponsable, tiene como objetivo hacer imposible una posible negociación dentro de unos meses y creo que, desde luego, pues es extremadamente peligroso para el resto del mundo. Creo, sin embargo, que lo que están mostrando los mercados, lo que está mostrando el mundo es que no está funcionando bien, ¿no? Que va a haber que hay
una percepción de que la solución que ha intentado implementar Biden no ha llevado a nada, porque han sido más de 1000 días y miles de muertos por los dos bandos y muchísimos ucranianos asesinados y miles y miles que han emigrado. Entonces, la solución Biden no ha funcionado. Entonces, yo creo que en esta vida, como todo, hay que ser conscientes de que hay que darle una oportunidad a una administración que tiene otra forma más, que creo que ha sido y ha demostrado ser más eficaz en el pasado, de solucionar conflictos globales de la complejidad que tiene el de Ucrania. Bueno, de hecho, Trump hace el llamado a la paz y hay Claro, algunos medios que incluso dicen que él es el único que puede como poder solucionar este tema entre sí, Ucrania y Rusia, sí, eh, porque además el tema de esta guerra no significa que es un tema como que la gente piensa que es como a Rusia, Ucrania y los demás estamos como mirando no, el televisor, sino que comienzan a formarse bloques. claro, Y bloques no menores con potencias que incluso han estado alejados del tema de guerra y volver a este fenómeno claro. que complica no tan solo a dichas potencias, sino que es a nivel mundial. Eso es lo... Yo soy optimista porque si el mundo se creyese que íbamos a entrar en una tercera guerra mundial, los mercados estarían cayendo un 20-25% a nivel global. Y hemos visto una reacción de los mercados completa y absolutamente irrelevante, prácticamente nada. Por lo tanto, yo creo que el mundo, la experiencia que tiene de los 4 años de Trump, que han sido los 4 años en los que, la administración no entró en ninguna guerra. Eso sí, es Yo importante. creo que sí hay una percepción optimista de que, aunque la administración actual de Biden haya cometido este error o salvajada estratégica, Mm. que los actores de este conflicto están mirando al próximo y estoy seguro que mientras estamos hablando, Donald Trump y sus miembros de gabinete están trabajando para asegurar que esto no se convierte en la Tercera Guerra Mundial y estoy, vamos, prácticamente seguro de que no lo será. Me gusta esa reflexión para, Para y terminar. ese remate para terminar esta gran conversación, Daniel. Yo agradecerte, ha sido de verdad muy dichoso conversar y espero que pueda tenerte nuevamente aquí en mi canal N11. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias.